Hola, soy Antonio Antela, soy médico, me dedico a cuidar personas con enfermedades infecciosas y este vídeo tiene como objetivo responder a muchas preguntas que me están haciendo por teléfono y que no tengo tiempo de contestar. Para empezar, un resumen de lo que es la infección por el SARS-CoV-2, que así se llama este último coronavirus, o la enfermedad, que se llama COVID-19. Como sabréis, se inició en Wuhan, que es una ciudad del sudeste de China, con una población de más de 11 millones de habitantes. Esto es importante porque debido a esto se extendió muy rápidamente y rodeado de otras grandes urbes como Shanghái, como Beijing o como Hong Kong. Además está muy conectada con estas ciudades. Esto empezó en diciembre del 2019 con pues una serie de casos de neumonía que parecía que tenían relación con un mercado mayorista de animales vivos, de pescado y de marisco. No sabemos si este es el inicio de la epidemia y cuál es la relación, pero parece que el virus está relacionado con un virus que está en los murciélagos y la relación con el mercado podría ser a partir de ahí. En cualquier caso, lo que ocurre es una enfermedad respiratoria que puede llegar a ser grave y que fundamentalmente afecta a personas de una edad avanzada o personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes, entre las más frecuentes. La mortalidad aparentemente no es muy alta, pero este es un dato que de momento está en entredicho, ya que la epidemia aún está extendiéndose. Pero la transmisibilidad es tremenda y por eso se ha extendido a todo el planeta y actualmente es una pandemia. ¿Se puede contraer el virus más de una vez? Y en este caso, ¿también podrías contagiar a los demás? Bueno, este es un tema controvertido. Parece que sí que hay casos de reinfección, pero los expertos no están de acuerdo en si esto es así o si es una reactivación o bien que el paciente que supuestamente estaba curado no lo estaba y el test negativo fue un falso negativo. Por lo tanto, quedan esas posibilidades o reinfección o reactivación o falso negativo. Pero es posible la reinfección dado que aparentemente no produce inmunidad el haberse infectado. ¿Está habiendo casos graves en gente joven? No, en general afecta sobre todo a personas mayores de 60 años cuando es grave. Es decir, todos nos podemos infectar, a gente joven también, y algunas personas jóvenes han fallecido y han tenido problemas graves, pero el porcentaje es muy bajo entre la gente joven. ¿Cuánto tiempo resiste el virus fuera del organismo? Bueno, esto es difícil de contestar porque depende de la superficie de la que estemos hablando. Si queremos quedarnos con una cifra global, pues entre 8 y 16 horas es lo habitual. Por eso es importante limpiar con frecuencia las superficies donde pueden quedar las gotas que contienen el virus. ¿Hay posibilidad de que cuando aumenten las temperaturas se reduzca el contagio? Eso esperamos. Creemos que puede suceder un efecto parecido con lo que ocurre con la gripe, en el sentido de que cuando aumenten las temperaturas, pues la posibilidad de la transmisión se reduzca, pero aún está por ver. ¿Cree que cuando se sepa más del virus será posible erradicarlo o vamos a tener que vacunarnos todos los años como la gripe? Los expertos temen que este virus se pueda convertir en un virus estacional, como el de la gripe, y que cada año tengamos un pico. En este sentido sería importante poder disponer de una vacuna, pero no es tan fácil hacer una vacuna frente a los coronavirus. De hecho, frente a la anterior epidemia de coronavirus del MERS en los años 2003-2004, no fuimos capaces de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre la gripe y el coronavirus? Las diferencias son muchas. Son virus distintos, la gripe la tenemos todos los años, algunas veces es más grave, otras menos, pero tenemos tratamientos específicos y vacunas que podemos administrar todos los años. Frente a este coronavirus no tenemos todas esas herramientas y además aparentemente la transmisibilidad es mucho mayor y también la gravedad, sobre todo en determinadas poblaciones. ¿El virus puede mutar y hacerse más peligroso?
Este es uno de los, bueno, de los riesgos o de los peligros que pueden ocurrir. De momento parece que no ha ocurrido. Desde el punto de vista médico, ¿cree que la cuarentena pondrá fin al coronavirus? La cuarentena y las medidas de contención en general son medidas necesarias y sobre todo en una enfermedad con una tan alta transmisibilidad por vía aérea. Y por lo tanto debemos hacer todo lo posible para intentar romper la cadena epidemiológica con todas estas medidas de contención. ¿Es verdad que hay dos cepas, una de mortalidad y otra que no? Bueno, en realidad más que dos cepas hay dos características distintas del mismo virus. Se les ha llamado la L y la S en función de determinadas características del virus. No está claro que una sea más agresiva que la otra y en general tenemos que pensar que estamos ante un único virus con unas características concretas como las que he dicho. ¿Con qué otro tipo de enfermedad se podría confundir la infección por coronavirus? Con cualquier virus invernal, con cualquier virus que produzca enfermedad respiratoria en esta época del año. Por lo tanto, esa es la gran dificultad a veces para saber si una persona puede tener esta infección o no, porque tiene síntomas que son superponibles a los de otros virus respiratorios. ¿Qué opina del traslado a Galicia de alguien que ya lleva tiempo en casi cuarentena? Bueno, creo que si la persona que viene de otra región, que tiene una alta incidencia de casos y ha sido lo suficientemente responsable como para haber pasado 14 días, digamos, en cuarentena, pues creo que no habría ningún problema. Si no es así, esa cuarentena la debería hacer a su llegada a Galicia. ¿Se puede coger agua en una fuente pública? Bueno, con respecto al coronavirus, sin ningún problema, porque no se transmite por esa vía. Otra cosa es otros patógenos que sí se pueden transmitir por agua si esta no está debidamente tratada. Se rumorea que el coronavirus es producto de un laboratorio. ¿Es eso cierto? Bueno, siempre existen teorías conspiranoicas respecto a la aparición de una nueva enfermedad, pero no, lo más probable es que sea una nueva zoonosis, es decir, una infección de cuyo reservorio es un animal, en este caso el murciélago, con un posible reservorio intermedio que es el pangolín y que ha pasado al hombre. No es necesario tampoco pensar en cosas raras como virus de laboratorio. En el Reino Unido, algunos expertos comentan que el plan del gobierno es que la población obtenga la inmunidad adquirida para cuando la epidemia se repita en los próximos años. ¿Ve esto como un plan viable que se podría aplicar en otros países? Creo que esto es un error. Se ha demostrado por la extensión de esta epidemia en otros países, pues se ha producido un gran caos sanitario porque hay un número de pacientes importantes que se infectan y algunos de forma grave. Por otro lado, aparentemente esta infección no produce inmunidad protectora y uno se puede reinfectar. Por lo tanto, no veo las ventajas de someter a la población a los riesgos de que esta infección se extienda. ¿Cómo es posible que haya más mortalidad, si es cierto, en Italia y en España que en Alemania, cuando el sistema sanitario es similar? Bueno, que sea similar el sistema sanitario en Italia, España y Alemania está por ver. En realidad puede ser que la eficiencia sea distinta. Hasta ahora, aparentemente, la mortalidad entre estos tres países es menor en Alemania y mayor en Italia. Nosotros quedaríamos en medio. Pero la epidemia está todavía en curso y todavía es difícil de hablar de cifras finales. Seguramente el acceso a determinadas mecanismos y modalidades de tratamiento, como es el acceso a UCIs y a sistemas de ventilación asistida, a lo mejor en mayor medida en Alemania que en Italia y en España, hace que la mortalidad sea menor. Es un país más rico y es probable que el manejo de los pacientes graves sea mejor. Los estudiantes de medicina se preguntan si sería posible que acudiesen voluntariamente a ayudar al CHUS. Creo que no. No aportarían demasiado y se arriesgarían a adquirir la infección. Al revés, estamos evitando que vayan personas al hospital que no tengan una relevancia en su actuación a diario.
Incluso estamos reduciendo las consultas para que haya el menor número de personas expuestas. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Bueno, los síntomas principales son fiebre, tos seca y dolores musculares. Realmente el signo de alarma es dificultad para respirar, lo que llamamos los médicos disnea. Cuando un paciente, al intentar hacer un ejercicio, nota que le cuesta más trabajo que lo habitual y que tiene dificultad para respirar, es el primer síntoma de alarma y por el cual debe preocuparse. ¿A dónde hay que llamar en caso de tener estos síntomas? Bueno, hay teléfonos que son públicos y que en cada comunidad autónoma están bien publicitados, a donde hay que llamar para dar a conocer los síntomas y que las personas que están al otro lado del hilo telefónico te ayuden. Si no tienes fiebre, ¿es posible tener coronavirus? La verdad es que en la mayor parte de las series publicadas hasta ahora, fiebre aparece en el 98% de los pacientes implicados en estas series. Fijaos que no son series pequeñas. Por ejemplo, en China se ha publicado un artículo incluyendo a 72.000 pacientes, que no es poca cosa, y el 98% tenían fiebre. O sea que quizás sea el síntoma más común, y en ausencia de fiebre casi podríamos decir que una persona no tiene infección por coronavirus. ¿Cuánto es el tiempo de incubación del virus? Es difícil decir una cifra exacta porque hay siempre un rango en medicina, pero si hemos de quedarnos con un número de días, 14 días. Dicen que hay muertes de jóvenes sanos sin bronquiopatías. ¿Es esto un bulo? No, no es un bulo, pero es una cifra muy pequeña. En realidad no llega al 1% y por lo tanto es lo menos frecuente. ¿Cuánto tiempo duran los síntomas? También es difícil de centrar en una cifra exacta. Lo importante es saber que en la segunda semana de la enfermedad es donde se produce el camino hacia la curación o hacia el empeoramiento. Desde que empiezan los síntomas, casi siempre, a partir del 7º día es cuando el paciente o mejora y se cura o empeora y requiere de mayores cuidados. La segunda semana es la clave. ¿Es verdad que los síntomas empiezan 2 días después del contagio? No, no en todos los pacientes. Hay un rango, como siempre, y puede empezar 2 días o hasta 7 después del contagio. ¿Es posible estar infectado y no manifestarlo? Sí, es posible estar infectado y aún no manifestarlo, por estos días que hablamos del periodo de incubación. ¿Cuándo dejas de contagiar una vez que desaparecen los síntomas? Es difícil de decir, pero como dije antes, hasta 2 semanas después de haber desaparecido los síntomas puedes seguir siendo portador y por lo tanto transmitirle el virus. ¿Es verdad que un porcentaje muy alto de gente es asintomática? Bueno, no lo sabemos, porque todos los que son asintomáticos hoy en día no se diagnostican. Estamos limitando el diagnóstico a las personas que tienen síntomas. Por lo tanto, es muy probable que haya personas que se hayan contagiado, que no tengan síntomas y que por lo tanto no van a ser diagnosticadas. Es por lo tanto probable que el número de casos que haya sea mucho mayor al que se han contabilizado. ¿Cuánto tardan las pruebas en dar resultado? En el momento actual, las pruebas que estamos haciendo tardan 24 horas, pero hay en marcha nuevas técnicas que tardan 1 hora o incluso un test rápido que tardará solo 15 minutos. ¿Manejan algún tipo de estudio fiable sobre la inmunidad de nuestro organismo una vez pasada la infección de cara a la posibilidad de reinfectarse? Parece que la infección no genera inmunidad y uno se puede reinfectar a pesar de haber tenido la infección por coronavirus. ¿Es posible que esto deje secuelas en un futuro lejano? No, parece que te curas o te mueres, pero que no hay complicaciones a largo plazo. ¿Qué pasaría si hubiera otro pico ahora? Es poco probable que haya un segundo pico en Europa. En China estaban esperando que a lo mejor iban a tener un segundo pico de enfermedad al empezar a trabajar y a ir a las escuelas y a ir a las universidades las personas una vez levantada la cuarentena.
y esto no ha sucedido. Por lo tanto, es poco probable que en Europa, en este momento que estamos todavía en la expansión de la epidemia, haya un segundo pico. ¿Cree que se puede llegar a colapsar de manera total el sistema sanitario? Y si es así, ¿en qué momento? Puede colapsarse si no lo utilizamos bien. Por eso es muy importante que la gente tome las medidas de prevención. Las medidas que se han tomado de contención no son una tontería ni tampoco un capricho. Lo que pretende es que si hay contagio, que este sea paulatino, que no sea brusco y que por lo tanto no haya tantos casos que colapsen el sistema sanitario. Si los animales se contagian, ¿pueden ser portadores? Bueno, hay casos aislados, documentados, de animales de compañía contagiados, perros, pero no parece que ellos sean transmisores, por lo tanto no tenemos que tener miedo de esto. ¿Qué tipo de precauciones se deben de tener con compañeros de piso, familiares que viven juntos cuando alguno de ellos es positivo? Evidentemente, si la persona que es positiva está levemente sintomática y por lo tanto no ha tenido que ingresar en un hospital, durante su estancia en el domicilio tiene que intentar estar en una estancia única, utilizar un único baño para él y siempre estar con mascarilla cuando salga de esa estancia para evitar transmitirlo a otros. Para las personas sanas, ¿cuándo es necesario que utilicen mascarilla? En realidad nunca, salvo que seas médico, sanitario y estés atendiendo a pacientes. La mascarilla solo es necesaria para personas que o bien están infectadas y para ello utilizan la mascarilla para evitar infectar a otras personas, o son de riesgo, personas mayores que de alguna manera vayan a estar en contacto con otras personas, por ejemplo cuando salgan a comprar, etc. Pero salvo estos casos y los sanitarios, en ningún otro momento. ¿Hay que tener cuidados especiales con pacientes de diálisis peritoneal domiciliaria? No en especial. ¿Tienen más peligro aquellas personas que fuman? Sí, sin duda. Está claro por los estudios de China que fumar incrementa la expresión de los receptores AC2, que es por donde el virus penetra dentro del epitelio respiratorio. Y por lo tanto los fumadores tienen más riesgo de infectarse y de tener un curso más maligno de la infección. ¿Existe riesgo para un paciente joven con un biológico? A este respecto, y como los biológicos son tan distintos, os remitiría a las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología, que ha elaborado un documento especificando los riesgos de cada uno de estos medicamentos. No es lo mismo, por ejemplo, rituximab que otro tipo de biológicos. Por lo tanto, tenéis que mirar ese documento. ¿En qué grado afecta a personas asmáticas? ¿Cómo se distingue el ataque de asma a uno provocado por los síntomas del virus? ¿Es necesario seguir alguna pauta a mayores? Un paciente asmático, como paciente que tiene una patología respiratoria, no es que sea más grave si se infecta por coronavirus, pero en función de cómo esté la situación de su asma, puede sumarse los efectos de la infección a los efectos de su patología respiratoria. Normalmente los síntomas del asma son distintos de los del coronavirus, aunque hay el más importante, que es la dificultad respiratoria, que puede sumarse el uno al otro. Es difícil de diferenciar una cosa de la otra. ¿Cómo afecta el virus a una persona con una enfermedad crónica que no sea respiratoria, más concretamente colitis ulcerosa? Si el paciente está recibiendo corticoides por la colitis ulcerosa, está más inmunodeprimido y puede tener más tendencia no a infectarse, pero sí a que si se infecta, la infección sea más grave. ¿Cómo afecta el virus en el tercer trimestre del embarazo? ¿Existen casos de transmisión de madre a feto? Hay algunos casos documentados en China de transmisión de madre a feto. Por lo tanto, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre deberían tener cuidado, extremar los cuidados para no infectarse.
¿Se debe acudir a las citas médicas que se tengan previstas estos días? Bueno, en general en los hospitales de nuestra comunidad se están reduciendo las visitas al hospital. Se está llamando a los pacientes para intentar evitar que vayan a revisiones que se pueden hacer telefónicamente. Por lo tanto, hay que estar atentos a estas llamadas. ¿Tomar cosas calientes o estar en sitios calientes previene el contagio? Bueno, eso es un bulo que circula por las redes. Es verdad que el calor, en principio, disminuye el riesgo de la transmisión. Beber, y sobre todo beber infusiones calientes, probablemente ayuden a que no te infectes, pero eso no significa que por estar en una sauna o por beber agua caliente no te vayas a infectar. ¿Con qué debemos desinfectar las superficies que podrían haber tenido contacto con el virus? Con una solución alcohólica. ¿La higiene de manos es perfectamente válida con agua y jabón o Sí. mejor utilizar otro tipo de solución? No, agua y jabón es suficiente. El jabón diluye la capa lipídica, es decir, grasa del virus, y es suficiente el jabón. ¿Se pueden hacer desinfectantes caseros? No, es mejor utilizar jabón. ¿Hemos de tener miedo al contacto con superficies, por ejemplo, mostrador de una farmacia, caja de un súper, etcétera? Sin duda, si trabajas detrás de un mostrador debes utilizar guantes. Si eres usuario y vas a tener un contacto esporádico, pues debes evitar tocar dichas superficies. ¿Se recomienda lavar los móviles? ¿Con qué frecuencia? Bueno, eso es una cuestión personal de cada uno. Hay sistemas que circulan por las redes para lavar los móviles, pero evidentemente un móvil es algo que tocamos con las manos, que pueden estar sucias y contaminadas con gotas que contienen el virus y que nos acercamos a la cara. Por lo tanto, es recomendable utilizar alguno de los sistemas que circulan por las redes para lavar con frecuencia los móviles. Muchas gracias. Gracias a vosotros.